Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de curiosidades y noticias del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectativa y, debo decir, también un poquito de misterio. ¿Han oído hablar de Can Yaman y su conexión con Brasil? Si la respuesta es sí, prepárense porque vamos a desentrañar qué fue lo que, al parecer, frenó su entusiasmo por tierras brasileñas. Y si la respuesta es no, pues qué mejor momento para enterarse de esta historia que ha dado mucho de qué hablar. Como saben, Can Yaman es ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, bueno, seamos honestos, su impresionante físico. Lo hemos visto en telenovelas que han sido éxitos rotundos, y su fama trasciende fronteras. Últimamente se le ha relacionado mucho con proyectos fuera de Turquía y Brasil, con su vibrante industria del entretenimiento y su público apasionado, parecía ser el escenario perfecto para una nueva aventura. Sin embargo, algo no salió como se esperaba. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Una oferta de trabajo que no se concretó? ¿Un malentendido? ¿O quizás algo mucho más personal? Quédense conmigo porque vamos a explorar los detalles y a tratar de entender qué frenó ese entusiasmo inicial. Y si les gusta este tipo de contenido, ya saben, no se olviden de darle ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Empecemos. Imaginen la escena: Can Yaman, el ídolo turco, aterrizando en Río de Janeiro o Sao Paulo, listo para sumergirse en una nueva producción brasileña. El revuelo mediático estaría garantizado. Y es que los brasileños tienen una fascinación particular por las estrellas internacionales, y más aún cuando se trata de un actor con una base de fans tan leal y activa como la de Yaman. Durante un tiempo los rumores sobre su posible participación en proyectos brasileños se intensificaron. Había conversaciones, especulaciones y, por parte de muchos fans, una ilusión enorme de verlo compartir pantalla con talentos locales, o incluso de protagonizar una novela que revolucionara las audiencias brasileñas. ¿Pero cuál era la expectativa? Se hablaba de que Can Yaman podría estar explorando la posibilidad de grabar una telenovela en Brasil, o quizás participar en alguna serie de gran renombre. Brasil, como bien saben, es la cuna de algunas de las telenovelas más exitosas a nivel mundial, producidas por gigantes como Globo. La idea de que Can Yaman se uniera a este universo sonaba como un sueño hecho realidad para muchos. Su estilo de actuación, a menudo intenso y lleno de pasión, encajaría perfectamente con el dramatismo y las historias emotivas que caracterizan a las producciones brasileñas. Además, su audiencia global podría abrir nuevas puertas para estas telenovelas en el mercado internacional. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esas noticias, que al principio parecían tan prometedoras, se fueron diluyendo. El entusiasmo inicial, tanto del público como, aparentemente, del propio actor, pareció irse apagando. De repente el murmullo se silenció y las grandes expectativas se vieron frenadas. Y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa luz verde que parecía brillar con fuerza para un proyecto en Brasil se convirtió en un semáforo en rojo? Hemos estado investigando y hay varios factores que podrían haber jugado un papel importante en esta situación. Uno de los puntos clave que se menciona con frecuencia es la cuestión de los contratos y las negociaciones. El mundo del espectáculo, especialmente a nivel internacional, está lleno de complejidades contractuales. Hablamos de derechos de imagen, acuerdos de exclusividad, términos de pago, calendarios de filmación, y un sinfín de cláusulas que deben ser satisfechas por ambas partes. Es posible que las propuestas que se presentaron a Can Yaman o a su equipo no hayan cumplido con sus expectativas, o que los términos económicos no hayan sido los adecuados. A veces estas negociaciones pueden volverse tediosas y, si no se llega a un acuerdo mutuamente beneficioso, es natural que las partes decidan dar un paso atrás. Otra posible razón, y esta es una que siempre me gusta destacar porque es muy real en la vida de los artistas, es la carga de trabajo y la agenda apretada. Can Yaman es un actor en demanda. Constantemente está involucrado en nuevos proyectos, ya sean grabaciones, promociones, eventos o giras. Un proyecto de la magnitud de una telenovela brasileña requeriría una dedicación de tiempo considerable, a menudo meses de rodaje intenso en el país. Si Can Yaman ya tenía compromisos previos, o si estaba planeando otros proyectos importantes en otras partes del mundo, como su incursión en la serie española El discípulo del maestro o sus proyectos en Italia, es posible que la logística de encajar una producción brasileña se volviera demasiado complicada.
A veces simplemente no hay espacio en la agenda para todo, por muy tentador que sea. Además de los aspectos profesionales, también hay que considerar las diferencias culturales y el estilo de vida. Brasil es un país con una cultura muy particular, llena de alegría, música, baile y una forma de hacer las cosas que puede ser muy diferente a la que un artista internacional está acostumbrado. Si bien es cierto que muchos artistas disfrutan de estas diferencias y las abrazan como parte de la experiencia, para otros puede ser un desafío adaptarse. No se trata de algo negativo, sino simplemente de una cuestión de compatibilidad. Quizás hubo una evaluación de cómo sería su vida y su trabajo en Brasil, y se dieron cuenta de que no era el momento o el lugar adecuado para él en ese preciso instante de su carrera. Y hablemos también de las expectativas del público y de los propios productores brasileños. A veces la imagen que se tiene de un artista internacional puede no encajar del todo con el tipo de personaje o de historia que se quiere contar. Los productores brasileños son expertos en sus producciones, saben lo que funciona para su audiencia. Es posible que tras las conversaciones iniciales, se dieran cuenta de que el perfil de Kanyaman, tal como se presenta o como él mismo se proyecta, no se alineaba perfectamente con las necesidades de los proyectos que tenían en mente en ese momento. Esto no significa que Kanyaman no sea un gran actor, para nada, sino simplemente que a veces la química entre el actor y el proyecto no es la ideal. También es importante mencionar la posibilidad de que haya habido rumores que no se basaran en negociaciones concretas. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces un comentario casual, una fotografía publicada en redes sociales, o una simple mención de interés pueden dar pie a un sinfín de historias que no llegan a materializarse. Es posible que hubo un interés inicial, una exploración, pero nunca llegó a convertirse en una oferta firme o en un acuerdo cerrado. Y cuando esto sucede, las expectativas que se habían creado en torno a la posibilidad se desvanecen, dejando un vacío que luego se interpreta como un entusiasmo frenado. Otro factor que a veces se pasa por alto es el impacto de las redes sociales y la presión mediática. Cuando un artista como Kanyaman despierta tanto interés, los fans y los medios de comunicación esperan ver resultados rápidos. Si las negociaciones se alargan o si los proyectos no se concretan, la presión puede volverse abrumadora. A veces, para evitar especulaciones innecesarias o para proteger la privacidad, los artistas prefieren mantener ciertos aspectos de su carrera en un segundo plano hasta que haya algo concreto que anunciar. Es posible que el silencio que siguió a los primeros rumores sobre Brasil haya sido una estrategia para gestionar esa presión. Y no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente Kanyaman haya decidido enfocar su carrera en otras direcciones. Como mencioné antes, su incursión en el mercado español e italiano demuestra su interés por diversificar su carrera y explorar nuevos horizontes. Quizás su visión de futuro en ese momento estaba más orientada hacia producciones en Europa, o hacia proyectos de cine, o incluso hacia sus propios emprendimientos personales. El mundo del entretenimiento es muy dinámico, y las prioridades de un artista pueden cambiar rápidamente. Lo que parecía una oportunidad fantástica en un momento dado, puede dejar de serlo al evolucionar su carrera y sus objetivos. En definitiva, la conexión de Kanyaman con Brasil parece haberse quedado en una promesa, un suspiro, algo que estuvo muy cerca de ser pero que por diversas razones, no llegó a cuajar. No hay una única respuesta definitiva, y es probable que sea una combinación de todos estos factores: negociaciones complejas, agendas apretadas, diferencias culturales, alineación de proyectos, y quizás la simple evolución de su carrera. Lo importante es que aunque no haya habido una aventura brasileña hasta ahora, el carisma y el talento de Kanyaman siguen siendo innegables, y estoy segura de que pronto veremos grandes cosas de él, ya sea en Brasil o en cualquier otro rincón del mundo donde su estrella brille con más fuerza. Y así llegamos al final de nuestra exploración sobre el misterio de Kanyaman y Brasil. Como hemos visto, el mundo del espectáculo a menudo está lleno de idas y venidas, de oportunidades que se presentan y se desvanecen, y de decisiones que, aunque a veces no entendamos del todo, son parte del camino de un artista. Lo importante es seguir disfrutando de su trabajo y estar atentos a sus próximos pasos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya parecido interesante esta pequeña investigación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber frenado el entusiasmo de Kanyaman por Brasil? ¿Creen que debería intentarlo de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha
¿Ha gustado lo que han visto? No olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman o del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades, noticias y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.